Aquí estamos. Pues bueno, bienvenida, doctora Marjorie. Hola Clemencia, ¿cómo estás? Chévere, chévere. Encantada, encantada de tenerte aquí el día de hoy, porque como les estaba diciendo, he tenido muchas preguntas, he recibido muchas preguntas de mis clientas y yo dije, yo no soy la persona indicada para responder estas cuestiones. Así que vamos a realmente llamar a una persona que nos pueda dar un poquito más de claridad en este tema. Así que gracias por aceptar la invitación, primero que nada. No, no, gracias a ti por la invitación y me gustó eso que dijiste, que de repente ya estábamos en la etapa y no lo sabíamos, ¿no? Suele suceder muchísimo. Bueno, fíjate, me parece interesante saberlo porque capaz y me entero que ya estoy en la perimenopausia y no lo sé, así que yo quiero escuchar esto. Bueno, yo les quiero presentar a la doctora Marjorie, que sí, pues no la siguen en sus redes sociales, vayan a seguirlas porque además de que es una doctora que tiene sus conocimientos maravillosos, además crea contenido en las redes sociales que yo creo que estamos en un mundo digital y qué maravilla que los profesionales de salud hagan parte de ese mundo y de informar, comunicar de las maneras que sean necesarias para que todo el mundo tenga acceso a la información. Así que gracias por eso. La doctora Marjorie es conocida en las redes como ginecoestética, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, miembro certificado y asesora especial para la educación y desarrollo de América Central y del Sur del American Board of Laser Surgery. Y les cuento que si seguimos leyendo el currículum, pues de aquí nos vamos a quedar un buen rato. Entonces, yo prefiero que ustedes la conozcan como la vamos a conocer aquí, respondiéndonos estas preguntas que nos va a dejar seguramente con mucha más claridad respecto a este tema, ¿cierto, doctora Claro Marjorie? que sí, es la idea informar, educar y que también lo entiendan en un lenguaje mucho más fácil, ¿no? Porque a veces quizás vemos información y qué me estás diciendo, de qué me estás hablando. Entiendo un poco, pero no completamente. Entonces, bueno, esperemos que este live les sea de gran provecho. Claro, estoy segura, estoy convencidísima de que así será. Y pues yo antes de entrar en las preguntas, porque he dejado varias cajitas de preguntas allí y he acumulado preguntas, lo que traté de hacer es como que ensamblarlas porque hay muchas que se parecen, entonces como para darle estructura al video, pero lo primero que creo que hay que responder aquí es ¿qué es la perimenopausia y la menopausia? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Yo te dejo que nos expliques, que nos desglosas. Vale, seguro que sí. Bueno, empezamos, no es lo mismo, vamos a decir perimenopausia y menopausia no es lo mismo. Peri, bien el nombre lo dice, está alrededor de esa etapa que es la menopausia, ¿ok? Y que quizás muchas de las que están acá escuchándonos pudieran haberlo entendido como climaterio, que antes se hablaba de climaterio, ¿ok? Actualmente hablamos de perimenopausia o de transición menopáusica, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de perimenopausia, una diferencia básica es que todavía vemos menstruación. Bien. Ok. Sin embargo, en este caso, nuestra menstruación comienza a cambiar. Ya no es la misma de siempre, ya no me viene mensual quizás, o ya se acorta, ¿ok? O sea, va a existir un cambio en el ciclo menstrual, pero todavía voy a ver menstruación, ¿ok? Ok. Mientras que la menopausia, ya un año después de que yo ya no tenga menstruación, ya yo hablo de que estoy en la menopausia. Entonces ahí sí va a existir ausencia de menstruación. Esa es una de las diferencias, ¿bien? La otra es que en la perimenopausia nuestros ovarios todavía están funcionando, todavía están produciendo hormonas. Claro, fisiológicamente o naturalmente empieza a haber un descenso de su producción, ¿ok? Y claro, ese descenso no es que todas las hormonas bajan, sino que baja una primero, luego otra, y por eso en esta etapa de la perimenopausia nos podemos sentir como en montaña rusa. De repente estamos bien, de repente estamos mal, de repente bajón, de repente estamos felices. Y es porque justamente están esas hormonas, unas bajando, otras todavía se mantienen y es lo que nos hace sentir de repente quizás en esta etapa un poco inestable. Mientras que en la menopausia ya en realidad los ovarios cesan su función y ya no tenemos hormonas o ya se producen en mínima cantidad y ya no son los ovarios los que toman la batuta, sino la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces,
sí, fíjate entonces la parte importante de la glándula suprarrenal, que ya la dejaremos ahí un momentico al ladito, pero es lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso los cambios en la perimenopausia no son tan marcados, aparecen ciertos cambios que pudiéramos normalizarlos, y ya luego en la menopausia es posible que estos síntomas sean un poco más marcados, ¿ok? ¿Sí? Pudiera Ok. ser. Ojo, no todas las mujeres van a presentar síntomas, eso va a depender de muchas cosas que quizás los iremos hablando y desarrollando en el live. Pero en realidad esa sería la gran diferencia, ¿no? Todavía en la perimenopausia nuestros ovarios siguen produciendo algo de hormona, están fluctuando, pero ya en la menopausia definitivamente los ovarios cesan su función. Ok, me parece bien interesante porque eso realmente no lo tenía tan claro y justamente antes estaba diciendo que a veces cuando llegamos a la perimenopausia y es como que nos sentimos como que estamos viviendo una segunda adolescencia y es que nuestras hormonas están también en ese revoloteo, nos están como que volviendo un poco locas también en ese periodo. Sí, sí, por lo que comenté, porque unas empiezan a bajar, otras se Exacto. mantienen, empieza a predominar una sobre la otra, y eso es Claro, lo que hace que, exacto, que nos sintamos de repente, ya va, o sea, distintas. porque distintas, exacto, distintas, y quizás empiezan a aparecer cosas que tú decías, bueno, ya va, esto no me pasaba, yo no era así, ok, o incluso tus familiares o tus hijos, si tienes hijos chicos o adolescentes, pero mamá, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, hay que prestar atención mucho a esos signos de alarma, esas alarmitas que andan por ahí, porque bueno, posiblemente sean esos cambios hormonales que te estén ocasionando síntomas. Interesante. Esto me parece muy interesante Ujú. porque a veces, fíjate, puede que pensemos que necesitamos un psicólogo y lo que necesitamos es un ginecólogo, así que hay que Créeme que tratar de sí, identificar. sí. Sí, Créeme que sí. Es más, incluso a veces llegan al psicólogo primero, ¿ok? Son medicadas, claro, hay algunas pacientes que de repente sí necesitan del medicamento y del tratamiento, pero finalmente termina siendo también un problema hormonal. O sea que si tú en realidad logras mejorar primero la parte hormonal y ya luego ver si es necesario ese tratamiento, sería lo ideal, ¿no? claro. Y es que hay una edad en que digamos, bueno, en esta edad puede que comience la perimenopausia, en esta edad la menopausia, o eso depende más de tu propio desarrollo, de tu propio, es individual. Sí, fíjate que incluso puede variar entre continentes, países, ¿ok? Sin embargo, en Latinoamérica, la edad promedio en que pueda venir la menopausia como tal es entre los 48 y los 52 años, ¿bien? Con un promedio de 49, 50 años de edad en que se desaparece la menstruación. Pero la perimenopausia puede aparecer desde 3 años antes hasta 4 años antes de que llegue la menopausia, ¿ok? Por eso es que incluso yo digo algo y dejé en un reel una frase que dice, la menopausia no llega sin tocar tu puerta, porque es que la Claro, perimenopausia toca la puerta. Ajá, exacto. ajá. Ah, Entonces no es bueno, que, hay que estar atentos. exacto, no es que, ya estoy en menopausia, ya estoy con los síntomas, ¿qué me está pasando? No, no, ya va, espérate, es que ya desde mucho antes te estaba tocando la puerta y es desde ese momento en que nosotros podemos tomar acciones. Claro. Fíjate, bueno, yo soy muy refranera, muy venezolana y me parece que aquí queda muy perfecto el que no sabe es como el que no ve. Si tú no tienes idea de que la menopausia, perimenopausia, eso existe, usted ni se enteró, usted llegó a perder su menopausia, su menstruación y se dijo, bueno, la menopausia a mí ni me avisó. Y seguro que sí avisó, pero no Exacto, estamos atentos porque no sabemos. Por eso es que hay que es así. informarnos y por eso, gracias, doctora Marjorie, por crear contenido y por comunicar e informar a la gente por todos los canales, porque creo que es una hermosa responsabilidad que quizás no sea una obligación que tengan ustedes, pero es una hermosa responsabilidad tomarla y hacerle frente. Así que gracias por eso. No, no, para mí siempre, siempre es un placer, de verdad. Y tener mensajes en privado que me digan, gracias a ti me identifiqué y fui a mi médico y tomé acciones, de verdad que eso ya para uno es una gran satisfacción y cumple el propósito, obviamente, de las redes, de estar en redes sociales. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Primero, te cuento que recibimos preguntas desde Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, Bélgica, pues que yo estoy en Bélgica, Ujú. y Venezuela, por supuesto, dos venezolanas aquí hablando, evidentemente que vamos a tener preguntas de venezolanas. Y pues yo, como te digo, las ordené así como para darnos una estructura y las asamblé,
creo que eso es español, frañol, pero la junté. Y pues comenzamos como para darle el inicio a esto. ¿A qué edad aparecen las manifestaciones? Ya nos dijiste un poco, pero ¿cómo puedo saber que ya Ujú. estoy en esta etapa? O sea, hay Fíjate, algo que sea característico por lo menos de la perimenopausia, porque la menopausia, bueno, bueno, ya me dices que fue la menstruación, pero la exacto. perimenopausia. Sí, la perimenopausia, como dije que empezaba 3 años antes o 4 años antes de que llegara la menopausia y la edad promedio es entre 48 y 52, quiere decir que si tomamos el 48, que es el mínimo, ¿ok? O sea, pudiéramos estar hablando que desde los 44 años quizás comenzamos a ver cambios, ¿sí? Es Ok. decir, teníamos nuestro ciclo menstrual bien, chévere, o nuestro peso había estado súper bien, bien, y resulta que empezamos a aumentar unos kilitos, estamos haciendo lo mismo, pero estamos aumentando unos kilitos. Y resulta que además la menstruación se acorta o me falló un mes y me vino y ahora me falló 2 meses y me vino y nunca me había pasado. O empezamos a tener alteración del sueño. Eva, ¿qué pasó? Yo no me levantaba a mitad de noche o a mí no me costaba dormir, ¿sí? O incluso pudiéramos verlo por la parte del deseo sexual. Entonces, claro, nunca es un solo síntoma, sino que empieza como que a sumarse estas cositas o la falta de energía, el cansancio, que a veces lo achacamos al trabajo, al día a día, y resulta que también puede influir esos cambios hormonales que comenzamos a tener. Y lo otro muy importante que dijiste, Clemencia, es la parte de las emociones, de cómo me siento. De repente yo era una persona tranquila y me empiezo a sentir como que siento tristeza y no sé de qué. Me deprimo, aunque la depresión es un poco más profunda, pero ajá, ahí estoy, ¿no? Sumergida de repente en esa tristeza o ansiedad, ataques de pánico que no sufría y que ahora sufro, o que antes era así, quizás un poco ansiosa, pero comienzo, estos síntomas comienzan a ser más marcados. Entonces ahí, más cambios de la menstruación, más alteración del sueño, que ya va sumando, entonces ya el peso, que es algo prácticamente que se visualiza mucho, que lo sienten mucho, más que visualizar lo sienten, entonces ya nos va diciendo, epa, aquí pueden haber cambios hormonales y pudiera estar en la perimenopausia si ya estoy ya mayor a los 44 años de edad, ¿no? Por ejemplo. Qué, qué interesante cómo mucho podríamos autodiagnosticarlo, entre comillas, si nos damos el tiempo de conocernos y de realmente entender lo que Escuchar estamos tu cuerpo. sintiendo, escuchar exactamente, conectarnos con lo que nuestro cuerpo y nuestras emociones nos están diciendo. Y si tenemos esa conexión, seguro que no sentimos eso de que, ay, la menopausia me llegó y ni me enteré, ¿no? Porque ya vas viendo los cambios poquito a poco, que interesante. Entonces, algo clave aquí es conéctense, empiecen a hacer ese examen de cómo me siento, qué me está diciendo mi cuerpo, qué cambios estoy experimentando. Algo que a mí me parece muy interesante para todo eso es escribir, ¿saben? O incluso las aplicaciones, estas aplicaciones de tracking de todo de menstruación y todo eso, a mí me ha resultado, hace 2 años tengo un aparato, un dispositivo intrauterino que en la vida pensé tener, y empecé a usarlo a partir de ahí, me di cuenta una barbaridad de cosas de mí misma durante mi ciclo menstrual que yo ni conocía. Entonces creo que eso también puede ser una herramienta útil como para que la menopausia y la perimenopausia no te sorprendan. Así es, Clemencia. Sí, yo pienso que lo importante es escuchar tu cuerpo y conocerlo, porque a veces andamos por la vida, claro, ocupadas de otras cosas, quizás si tenemos hijos, entonces ocupadas del hijo, del esposo, de la familia, de los papás, de los hermanos, ¿no? Y va pasando y va pasando y tú de repente, bueno, sí, me siento así, pero no importa, seguimos y no, bueno, pero esto puede ser por esto y finalmente eh, puede llegar a no feliz término porque puede perder calidad de vida esa persona si no presta atención, ¿no? Entonces, sí escuchar su cuerpo es lo que estás comentando, es importantísimo, estas aplicaciones que pueden ayudar y finalmente esto va a hacer que puedas identificar y que te ocupes a tiempo. Yo digo que todo a tiempo y bueno, en medicina eso es así, todo a tiempo, pues obviamente vas a tener buenos resultados. Mejores resultados, por supuesto. Tengo aquí, hablando de signos, síntomas de perimenopausia y menopausia, la sequedad vaginal es un síntoma. ¿Qué puedo hacer? Sí, es un síntoma.
síntoma. Es un síntoma cuando estamos en perimenopausia, es un síntoma que va y viene. Es decir, veo cambio en mi lubricación, pero digo, no, bueno, todavía lubrico, pero sí veo como esos episodios que, bueno, ok, de repente estoy con sequedad. Y ya en la menopausia sí pudiera estar un poco más presente esa sequedad vaginal, ¿sí? Ahorita para la sequedad vaginal hay muchos tratamientos, la verdad, yo creo que no hay excusas para llegar a un punto en donde no quieran tener relaciones con su pareja. ¿Ok? Entonces, va a depender mucho si estoy en la peri, si estoy en la menopausia, porque no es lo mismo tener todavía un poquito de hormona a no tener hormonas, ¿bien? En no tener hormonas, esa sequedad puede ser quizás un poco más severa. Por ejemplo, hago el ejemplo de las hojitas. Una hoja verde, una hoja que está, ¿sabes? Así como un poquito marroncita, pero sigue verde. Esa hojita así como marroncita con verde sería la paciente, la mujer en perimenopausia. Y ya esa hoja donde ya se quiebra, de lo seca que está, pudiera convertirse la pared vaginal en la menopausia. Pero ojo, lo podemos evitar. Bien, o sea que cuando ya sentimos la sequedad, ahorita hoy en día, por lo menos en el mercado, hay hidratantes vaginales a base de ácido hialurónico que pueden Estupendo. empezar a ayudar. Y esto nos puede empezar a ayudar si estamos en perimenopausia. Si no estamos en una sequedad severa, podemos tener a la mano o como recurso estos hidratantes vaginales, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, ya ahorita tenemos tratamientos como láser, podemos colocar ácido hialurónico y factores de crecimiento plaquetario, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos tratamientos regenerativos? Que tú, por ejemplo, colocas 3 sesiones, pero perdura en el tiempo. O sea, Ok. esa mejoría de la lubricación puede perdurar al año, año y medio, ajá, ¿ok? Y si ya estamos en la menopausia, pues sí hablamos, a veces en la peri cerca de la menopausia pudiéramos colocar también terapia hormonal, ¿ok? Local, ¿bien? Pero sobre todo lo hacemos más en la menopausia cuando ya hay una sequedad importante, donde podemos acompañarlo entonces de terapias hormonales locales, que bueno, en la medicina sería el gold estándar, pero algunas pacientes no lo toleran, algunas pacientes está contraindicada la terapia hormonal, entonces uno pues juega con estos tratamientos regenerativos y a veces se combinan, obviamente, dependiendo del caso, pero hay opciones. Estupendo, que me encanta saber eso porque de verdad que Sí. yo particularmente no estaba al tanto de las terapias, de ese tipo de terapia, la terapia hormonal, pues sí, pero las otras opciones no, me parece estupendo y pues estoy segura de que la medicina avanza y pues siempre tendremos más y más opciones y eso es estupendo, así que no Sí. hay excusas. Ahora, en vista de esta pregunta, me atrevo a tocar el tema también de la libido, eso es algo que se ve afectado con estos procesos, ¿cierto? Sí, sí se ve afectado. Aunque fíjate que cuando hablamos de la libido o deseo sexual, que es lo mismo, ¿ok? Hay que tomar en cuenta, yo siempre cuando las pacientes me llegan, lo primero que hay que tomar en cuenta es cómo está la relación de pareja. O sea, en la mujer la libido y el deseo sexual no es que va a bajar así de repente de la noche a la mañana. O sea, algo tiene que ir alimentando esa disminución del deseo. Entonces, lo primero, si puede haber una causa hormonal, como bien lo comenté, puede ser uno de los síntomas, pero si bien es cierto, está registrado que solamente, o sea, para el deseo sexual, un 70% puede ser psicológico, pero psicológico quiere decir no es que estás loca ni nada, sino lo que quiere decir es que revisa tu entorno, ¿ok? Tu entorno de trabajo, tu entorno familiar, tu entorno de pareja, cómo está la relación de pareja, si han llegado a una monotonía, si sientes que tu pareja está haciendo siempre lo mismo, eso para la mujer es fatal, ¿ok? Entonces, incluso en estos días le estaba comentando a una pareja que hubo un trabajo en donde las mujeres casadas tenían niveles bajos de testosterona y las mujeres solteras no, ¿ok? Entonces tú dices, llega un momento en que la monotonía, ok, llegamos, desayuno, cada quien al trabajo, yo llevo los hijos al colegio, o bueno, trabajo, llego, cenamos, lo hacemos, al otro día volvemos y hacemos lo mismo. No cambiamos de ambiente, no buscamos erotismo, no buscamos quizás cambiar de sitio, de ambiente, entonces eso puede llevar a que disminuya el deseo de la mujer. Y si estamos llegando a la perimenopausia, pues la testosterona, que es la principal hormona para nosotros, para el deseo sexual, a partir de los 40 años puede disminuir a la mitad de lo que teníamos a los 22 o 23 años de edad. Wow, Ujú. wow. Entonces, claro, pueden existir dos componentes y claro, si el componente psicológico, emocional, de pareja está bien,
Pues por supuesto que cuando uno coloca la hormona, por ejemplo, la terapia con testosterona, hormona bioidéntica, pues por supuesto que esta paciente va a arrancar y el deseo sexual va a llegar, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante ver todo su entorno y que uno pueda ayudarlas, obviamente, restituyendo lo que es esa disminución de la hormona, ¿no? Que pudiera también estarse presentando. Qué interesante porque, y aquí voy a soltar algo que quizás pueda resultar incómodo, pero toca también revisarse, que a veces quizás le echamos la culpa completamente a las hormonas y no cuestionamos cómo están nuestras relaciones. Y creo que también es bien importante ponerle la lupa a eso antes de excusarnos o echarle la culpa a las hormonas, porque la cuestión es que si le echamos la culpa a las hormonas sin buscar si hay otras razones, pues quizás estamos ocultando algo que hay que trabajar. Y me Y parece fíjate, estupendo que sí, comentes y, eso. y fíjate, Clemencia, que es que lo digo porque incluso a veces con el pellet de testosterona que ayuda mucho al deseo sexual hipoactivo, ¿ok? Cuando a veces que no se ve esa parte de relación de pareja y tú ves que la respuesta no ha sido muy buena, bueno, pero a mí casi en el deseo no, la verdad que no me funcionó mucho, tú dices, aquí tiene que haber algo, ¿ok? A nivel Claro. de pareja, de relación, y por eso uno termina incluso, bueno, tienes que ir al sexólogo o a un psicólogo de pareja, porque la verdad es que si no anda, no funciona bien o no vemos ese detalle, que también muchas personas cuando uno habla por Instagram y dice, mira primero este detalle, y te dicen, oye, sí, no lo había hecho, pues es fundamental. Claro, no, no, de verdad que no lo había visto desde ese punto y me parece bien, bien interesante. Otra perlita. Ah, pónganle el ojo a la relación de pareja y no le echen toda la culpa a las hormonas. Eso está bien importante. Y Sí. pues seguimos aquí con preguntitas. Am, ¿Se puede quedar embarazada en esta etapa? Ah, esa pregunta es muy buena, muy buena. Por ahí están diciendo que se escucha bajito. No sé, ¿tú me escuchas bajito a mí No. o me escuchas bien? Y yo Ok, voy a ver si esto. ¿Y tú me escuchas? yo te escucho bien, yo te Ok, escucho bien. no. Si nos pueden decir por ahí, por mensajito, si nos escuchan bien, porfa. Ok, Sí, ok. Bueno, yo te escucho perfecto. chévere. Entonces, bueno, continuamos. ¿Podemos salir embarazadas en la perimenopausia? Sí. Mientras veamos menstruación, el riesgo está. ¿Ok? Así nosotros lo veamos distante, es posible, como les digo, mientras haya menstruación es porque el ovario todavía está funcionando, está produciendo hormonas. Obviamente, la factibilidad de que ocurra es baja, pero Ok, está latente en que se pueda quedar embarazada. Entonces, por eso todavía se puede seguir trabajando o tratando con métodos anticonceptivos, ¿no? Por lo menos un método anticonceptivo adecuado es el dispositivo intrauterino con hormona, porque incluso lejos de evitar el embarazo, como tiene hormona, te puede ayudar a sobrellevar esa perimenopausia, tanto que incluso no pudieras presentar síntomas. ok, ok. Ujú, ujú. Entonces Interesante. pudiera tener un beneficio ahí doble, ¿no? De anticoncepción, pero además de mantenerte con Ok. cierto equilibrio hormonal. Fíjate, bueno, ese es exactamente el tipo de aparato que yo me coloqué hace un año y para mí ha sido una experiencia horrible, pero bueno, esa es otra historia que ya podemos entonces, esas son otra historia. Algún día quizás hablaremos de temas anticonceptivos porque sé que eso también Anticonceptivo. tiene muchas consecuencias, a veces terribles para las mujeres. Son muy útiles, son necesarios y son, pues, gracias a Dios los tenemos, pero, o gracias a la ciencia los tenemos, pero también tienen sus consecuencias y pues también hay que conocer. Sí. Seguimos aquí. Ok, ¿qué podemos hacer para prepararnos para estas etapas y es posible transitarlos desde el bienestar, desde el sentirme bien y no como una tortura? Sí, sí podemos prepararnos y podemos prepararnos desde el punto de vista de nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida va a ser fundamental. ¿Y qué incluye el estilo de vida? Que a veces me dicen, sí, Mari, háblanos de qué es el estilo de vida porque a veces no entendemos, a veces nosotros lo damos como por hecho y o por algo fácil de entender y finalmente no. Y es, primero, vámonos con nuestras emociones, que nos sintamos bien, que no estemos estresados, porque el estrés ocasiona enfermedades y eso ya se sabe, o sea, eso no se puede tapar el sol con un dedo, ¿bien? Entonces, primero vámonos el cómo nos sentimos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nosotras mismas, ¿bien? Si nos queremos, si nos amamos, si nos dedicamos tiempo,
Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Eso es parte del estilo de vida. Lo segundo es la alimentación. No puedo seguir haciendo lo mismo cuando ya paso incluso ahí como quizás un punto de quiebre que todas han escuchado en las redes sociales, 40 años. Si eres mayor de 40 años, ahora todo es si eres mayor de 40 años, porque bueno, ahí comienza a quizás haber ciertos cambios, ¿ok? No tan marcados, pero comienzan a haber ciertos cambios. Entonces, ya ahí, ya nosotros si, ponte tú, salíamos mucho a la calle a comer, o si todavía estábamos comiendo muchos carbohidratos, pues bueno, ojo, porque ya aquí tenemos que empezar a cambiar nuestra alimentación, ¿ok? Y cambiar nuestra alimentación no es quitar carbohidratos, es consumir los carbohidratos adecuados, que es lo que conocemos como de bajo índice glicémico. Esos serían los ideales que nosotros empecemos a implementar desde los 40. Si lo podemos hacer desde antes, pues mucho mejor, pero lamentablemente mientras más jóvenes somos, pues menos prestamos atención y pensamos que no vamos a llegar a esa etapa o que no nos va a pasar nada. Pero sí cuando nos estamos acercando a los 40 decimos, epa, ya va, como que sí, tengo que empezar a hacer estos cambios. Eso Tomamos es un poquito así. de conciencia. Exactamente, tomamos un poquito de conciencia porque empezamos a escuchar, ya estamos cerca de esa etapa y decimos, ah, ya va, esto como que la cosa es Atención. cierta, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, empezar con la parte de alimentación. Yo le digo, a veces como nos frustramos o pensamos que la parte de alimentación es como difícil, ¿no? Y quizás yo lo digo que lo que lo hace difícil es nuestras culturas, porque nuestra cultura es a base de arroz, de plátano madurito, así madurito con quesito, ok, la papa, el colocar un arroz con papa en el mismo plato, entonces esa parte Pasta con pan. cultural, exactamente, entonces esa parte cultural es muy fuerte, es tan fuerte que las llega a hacer pensar en que ellas no pueden cambiar eso, ¿no? O cuando tú les quitas eso, lo que te responden, incluso en las redes sociales, ¿y ahora qué vamos a comer? Yo me quedo Tiene así un como que, montón pero de cosas. tienes un montón de cosas por cambiar y comer, o sea, ¿por qué pensar en el arroz, la pasta, el pan blanco, sabes, no? Entonces, eso es lo primordial. Y si nosotros bajamos, quitamos esos carbohidratos y nos vamos a carbohidratos bajo índice glicémico y aumentamos las hojas verdes, que también es tan importante, ¿ok? Y quitamos los productos procesados, nos va a ir bien, nos va a comenzar a ir bien, ¿ok? Porque vamos a estar no inflamadas, porque una mala alimentación nos inflama, ¿ok? ¿Ok? Y esa inflamación me altera mis hormonas también. Entonces, nada está independiente, todo se correlaciona, ¿bien? Lo otro es la parte del ejercicio, algo que tú influyes mucho. Yo no le ¿Ok? dije que lo dijera, esto salió No, solito. es que es así, es Es la la que tú doctora que lo está diciendo, ¿ok? eres influencia y que es una base, es parte del estilo de vida. Quizás para muchas mujeres que, ay, a mí no me gusta trotar, no me gusta hacer el gimnasio, bueno, tú por lo menos el yoga, es que es la verdad, el yoga, incluso el yoga es muy integral, ¿ok? Entonces, viene siendo parte fundamental el hacer ejercicio, actividad física y actualmente estamos mencionando, ya se sabe que el mover músculo no solamente es caminar, sino que tenemos que mover músculo porque el músculo nos ayuda a la sensibilización de los receptores a la insulina, que es la que nos echa broma, que se eleva y entonces nos ayuda, nos hace acumular grasita en el abdomen, por ejemplo, ¿ok? Entonces, claro, si hacemos ejercicio, estamos tratando de controlar esa insulina que, ojo, empieza a predominar justamente después de estos 40 años y que comienzan a haber cambios hormonales, también sucede con la insulina. Entonces, por eso es que algunas sentimos que ya estamos aumentando de peso y nunca me he pasado, yo estoy comiendo igual. Bueno, pues ahora resulta que no puedes comer igual y que ahora resulta no puedes estar sedentaria, sino que ahora tienes que hacer actividad física. Bien, entonces todo esto en su conjunto, obviamente el uso de suplementos también nos ayuda. Bien, el suplemento, el beneficio o lo que uno indica, pues va a depender también de cada mujer, también de cómo se alimente, de su estilo de vida. Bien, pero también los suplementos nos van a ayudar. Entonces, todo en su conjunto es lo que nos va a ayudar a prevenir que tengamos síntomas o que por lo menos de los miles de síntomas que hay, porque yo te mencioné 4 y hay como 60 síntomas que podemos presentar, ¿ok? Sean menos marcados o que no se presenten, o que no se presenten.
¿Ok? O sea, podemos llegar hasta ese punto de vista, ¿bien? Y que si llega la menopausia al llegar, esto es algo complicado de entender, pero finalmente el envejecimiento no llega con la menopausia, se acelera con la menopausia. O Ay, sea, ya nuestro envejecimiento viene desde antes, claro, ¿ok? Ojo con eso, ya nuestras células comienzan a disminuir su función desde antes de que llegue la menopausia. Pero cuando llega la menopausia esto se puede acelerar. Pero ¿de qué forma yo puedo evitar que se acelere? Pues justamente mejorando mi estilo de vida. Entonces, si yo tomo en cuenta, el dormir es otro punto de estilo de vida, ¿ok? 100%. El sueño es fundamental y seguro han escuchado, ¿no? Que si duermes bien, entonces no aumentas de peso. Eso es una realidad porque obviamente se produce la hormona de crecimiento que te ayuda, ¿ok? Entonces también el tener un buen sueño va a ser fundamental. Antes, si ya nosotros comenzamos a sentir ciertos cambios, pues bueno, vamos a ocuparnos, vamos a mejorar los hábitos antes de dormir, voy a quitar el celular una hora antes, voy a quitar el televisor una hora antes, me voy a relajar, me voy a tomar mi tecito de manzanilla con lavanda, por ejemplo, me relajo y entonces para poder tener un sueño tranquilo y dejarlo del trabajo y lo de los niños y todo esto atrás y ya bueno, amanecerá y veremos como decimos nosotros en Venezuela, ¿no? Exacto. No, fíjate que estupendo todo lo que dices, o sea, me refuerza. Yo tengo un lema que lo utilizo siempre, y lo utilizo siempre con mis clientes, y lo digo mucho por aquí. Yo tengo 37 años, pero mi lema es, yo estoy construyendo hoy el cuerpo que deseo habitar en mi vejez, a través de mi Así, alimentación, a través del trabajo del movimiento, a través de todo lo que a través del estilo de vida puedo hacer yo para sumarme puntos a esta vejez, así. para acercarme a esa vejez que yo quiero vivir. Que pues sí, que hay otros factores que tiene que entrar en juego, como la genética, etcétera, etcétera, pero Exacto. yo, al menos lo que está en mis manos, lo estoy haciendo. Y eso creo que todos podemos hacerlo. Parte de Y la nosotros, genética, termina, termina. creo que parte de nosotros tomar esa decisión, ¿no? O sea, esa es la decisión principal. ¿Qué vas a hacer tú para que eso sea así o no? Y me gusta que menciones la genética, pero es que la genética es un 30%, Clemencia. Ahí está. Entonces, lo que más importa es lo que hagas. Así que vamos a ponernos a trabajar en ese estilo de vida que no es imposible y de hecho no es difícil. Es una cuestión simplemente de proponérselo y tener ese porqué claro. Eso que estás haciendo hoy, así tengas la edad que tenga, lo que estás Sí, haciendo hoy va a tener una consecuencia en esa vejez que vas a tener. Pero tampoco, sí. digamos que si ya tienes 40, 45, 50 y no has hecho nada hasta ahora, tampoco te creas caso perdido. En cualquier momento que tomes acción, está bien, hazlo. El cuerpo es muy noble, Claro, Clemencia, el cuerpo es muy noble. De verdad que uno cada vez que lo conoce más y todo esto, como la medicina avanza y se van viendo cosas que, ojo, que antes se pensaban que no era así y no se creían y que todavía hay una corte o una escuela de médicos o que ejercen todavía la medicina pensando en que esto no es así, ¿no? De que no influye. Bien, entonces la verdad es que todo eso influye y estando en la perimenopausia o en la menopausia, podemos ocuparnos igualmente y podemos disminuir esa aceleración del envejecimiento que luego viene y que luego nos puede traer enfermedades como hipertensión, diabetes, en el caso de Alzheimer ahorita que está presentándose también, que está en aumento, ¿no? Pero va a depender mucho de nuestro estilo de vida. claro, claro, por supuesto. Así que 70-30. Imagínense, tenemos una barbaridad de cosas por hacer en pro de esa vejez que queremos. Vamos a ponernos manos a la obra y pues a darle a nuestro cuerpito lo que merece, porque también es una forma de respeto, de autocuidado, Sí. de amor propio, así que vamos a trabajar por eso. Para que sepan, yo estoy viendo las preguntitas que están dejando por ahí y sí, vamos a responderlas, pero quiero hacer honor a las personas que pues dejaron sus preguntitas en la cajita, así que ya creo que no nos quedan tantas y pasamos a esto, si estás de acuerdo, Marjorie. Sí, no, por favor, Clemencia. ¿Recomiendas algún suplemento para ayudarnos en esta etapa? Sí, bueno, suplementos base es la vitamina C, que obviamente es un antioxidante. Entonces, mira, hizo la manito, ven la manito, ¿no? Yo nunca, no la he visto nunca esa manito. Pues yo tampoco, pero salió la manito. Ok,
Ok, la vitamina C, que es antioxidante, nosotros normalmente producimos radicales libres, ¿bien? Pero a veces el estrés, el que estemos sedentarias, el que no nos alimentemos bien, el que nuestras hormonas comiencen a cambiar, nos va a hacer producir más radicales libres. Así que ayudarnos. Entonces nos ayudamos con nuestra vitamina C, ¿bien? El omega 3. Si nosotros no consumimos pescado 3 veces a la semana, todas las semanas, ¿ok? Pues se hace muy difícil que lleguemos a esos requerimientos que necesitamos. Entonces, lo ideal es suplementarse con omega 3, no omega 3, 6, 9. Omega 3, que tiene un efecto antiinflamatorio también en tu cuerpo. ¿Ok? Ok, estupendo. Cuando producimos radicales libres, producimos sustancias que nos inflaman y entonces tenemos que también contrarrestar esa inflamación que sería lo que es el omega 3. Por el omega 3, ¿qué otro podemos tomar? La cúrcuma. La cúrcuma también nos va a ayudar a no inflamarnos, ¿ok? A sentirnos ligeras, a sentirnos bien. Entonces, la cúrcuma también puede ayudarnos como un gran desinflamatorio, ¿ok? Estupendo. Tenemos lo que es el magnesio, el citrato de magnesio o el bisglicinato de magnesio, que son los que mejores se absorben, ¿ok? Quizás no es que los otros son malos, pero en realidad lo que se sabe es que la biodisponibilidad y la absorción es mucho mejor con citrato y con bisglicinato. Y por eso entonces se ve mejor acción con ellos, ¿ok? Entonces el magnesio sería el otro suplemento que deberíamos de mantener. Y la vitamina D. La vitamina D, parece mentira que en nuestro país, que por ahí en las redes me escribieron, ay, pero por favor, ¿para qué la vitamina D si estamos en Venezuela? Pues, déjenme Yo decirle que a sí pesar la de ser un necesito país, porque sí por el país, sí, entonces no falta nada. pero fíjate que no es un tema país porque estamos en Venezuela, en un país tropical, y resulta que ahorita he visto déficit de vitamina D como no te lo imaginas. Wow. ¿Ok? Porque bueno, pensamos que con ir de la casa al trabajo y ir en el carro con el brazo afuera, pues con eso ya estamos Ya me activando nuestra expuse al sol. vitamina D. Sí, ya me expuse al sol y ya hice mi tarea, ¿no? Entonces resulta que no, resulta que tenemos que 15 minutos todos los días o por lo menos el fin de semana aprovechar y tomar ese solecito para poder activar la vitamina D. Y la vitamina D también se ha visto que funciona en muchas cosas, sistema de defensa inmunológico, tenemos a nivel del metabolismo de los carbohidratos también, ¿ok? Entonces, la vitamina D, la verdad, bueno, ya incluso no se habla de una vitamina, sino como una hormona, ¿ok? Por Sí, tantas acciones que tienen en el cuerpo, ¿bien? Entonces, yo diría que el omega 3, el citrato de magnesio, la vitamina C y la vitamina D son base. ok. ¿Ok? Ya de ahí en adelante, pues depende de cada persona, si estás con una buena alimentación, si estás haciendo ejercicio, pudiera yo dejarte solamente con esos suplementos, ¿ok? Pero Perfecto. si eres una persona con estrés, que el cortisol está elevado, por ejemplo, ¿ok? O si en la perimenopausia comienzas con esa ansiedad, con ese ataque de pánico, de angustia, pues yo te pudiera mandar, por ejemplo, la ashwagandha. Mm, La chavaganda es una planta muy buena, ¿ok? Porque yo manejo mucho lo que es la parte de homeopatía, herbarios, ¿ok? estupendo. Entonces combino mucho mi medicina convencional con este tipo de terapia y, por ejemplo, ayuda mucho a bajar los niveles de cortisol, a regularizar las hormonas, al sistema inmunológico. Entonces pudiera agregar entonces en esta paciente la ashwagandha, ¿no? Y así pues uno va agregando, dependiendo de cómo vea a la paciente, de su estilo de vida, pues otro tipo de suplementos. Ok, estupendo. No, me parece, creo que con los que nos dijiste básicos, creo que ya tenemos un buen material para comenzar. Ahora, esto sí lo voy a aprovechar de preguntarte de una vez porque vi varias preguntas relacionadas a cantidad, y como que todas pasaron al mismo tiempo, entonces como que vamos a darle a esto su momento. ¿Recomiendas específicamente tipo, no sé, vitamina C, esta cantidad de miligramos, vitamina D, X, Y, Z? ¿Y horarios específicos o eso es algo que cada paciente debe ver con su médico? ¿Qué es lo que... Yo pienso que lo podemos decir. A ver, por ejemplo, el omega 3 para una persona que hace actividad física, que lleva un estilo de vida saludable, pudiéramos decir que con 1000 miligramos día es suficiente. Y con el Ok, omega 3, pues la verdad que el horario no impacta mucho, o sea, puedes tomarlo en la mañana, como lo puedes tomar en la noche. Si estás buscando mejorar el sueño, lo puedes tomar en la noche. Bien, 1000 miligramos. Pero si estamos hablando de una persona con estrés que de repente está aumentando de peso,
pues necesito aumentar la dosis de omega 3. Y si incluso aparece con colesterol, el LDL elevado, ¿ok? Con un HDL baja, que el HDL es el colesterol, pudiéramos decir, Bueno, saludable. bueno, Ajá. El LDL lo llamamos malo, sin embargo, debe estar, pero no debe estar claro, elevado. Entonces, si la LDL está elevada, pues entonces ahí yo tengo que aumentar por lo menos a 3 gramos día, o lo que equivale a 3.000 wow, miligramos wow, día. ¿Ok? Aumento dosis. Con la vitamina C es más o menos lo mismo. Si es una persona saludable, que come bien y todo esto, 1.000 miligramos día está perfecto. Pero si es una paciente fumadora, si es una paciente sedentaria, yo puedo irme de 3 hasta 6 gramos día. wow, Ok, y wow. así uno va jugando dependiendo de cómo la paciente o la mujer se desenvuelve y es su estilo de vida, porque eso va a influir muchísimo, Claro, muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, el citrato de magnesio, si es una dosis estándar, el citrato de magnesio se pudiera aumentar en el caso de si tengo alteración del sueño. Entonces, ideal tomarlo a las 6 de la tarde, eso sí, ¿ok? Es ok, cuando mejor se absorbe, menor acidez, entonces se va a absorber mucho mejor y es preferiblemente a las 6. Y si incluso, como bien mencioné, queremos mejorar el sueño, pues ideal a las 6. No lo puedes tomar 2 horitas antes de irte a dormir porque no va ok, a ser mayor lo voy a cosa, hacer. ¿ok? Y a las 6. De vitamina C en la mañana. Bien, igual que la vitamina D. La vitamina D sí podemos con facilidad medirla. Nosotros podemos ir al laboratorio y decirles que por favor nos hagan niveles de vitamina D, bien, y dependiendo de los valores, pues vemos si mantenemos una dosis de 1.000 unidades, pero si obviamente estamos por debajo del rango o estamos en déficit, pues tenemos que indicar 5.000 unidades, ¿ok? Entonces va a depender, ¿no? Pero ahí sí lo podemos medir muy bien y podemos ir al laboratorio y hacernos nuestro examen de vitamina D y valorar niveles. Otro de los que podemos valorar niveles, Clemencia, es la B12, Sí, ok, que también he total. visto mucha deficiencia de B12. Esto nos agota, nos baja la Mm, energía. O sea, sin B12 no somos nada en realidad, igual que la vitamina D. Entonces, la B12, así que si sienten baja energía, pueden chequear hemoglobina, pueden chequear lo que es la vitamina D y la B12. Y la B12 igual, voy a mi laboratorio y por favor hágame niveles de B12, de sí, vitamina D. Y la B12, pues también debería estar por arriba de 700, entonces ya uno consigue acá valores de 300, de 200, claro, están que llegan al consultorio de casualidad, pues, sí, porque, y con la vitamina D en 20, ¿no? Entonces, claro, ¿con qué claro, energía vas a tener? Bien. Entonces, fíjense que no todo a veces es hormonas, ¿no? Sino que también claro, puedo tener déficit y entonces también pues podemos manejar ese déficit. claro. Es que somos una verdadera bomba química, somos una cosa, estamos llenos de tanto, aquí donde estamos están pasando tantas cosas en estos cuerpos, en este momento que es increíble. Cuando uno se detiene a pensar eso, wow, o sea, es increíble Sí. todo lo que está pasando en este momento aquí adentro. No, y que a veces pensamos, bueno, escuchamos por ahí que sí, que la vitamina D, que la vitamina, pero ciertamente como han estado preguntando, pues las dosis van a variar, van a Claro, variar. claro, O sea, claro. yo puedo ver a una paciente con unos exámenes, una LDL elevada, con una PCR elevada, a ver, con una insulina elevada, y yo digo, nada, esta paciente está inflamada, es lo que llamamos inflamación de bajo grado. Si está inflamada, pues obviamente el suplemento tiene que, de seguro, ir con una dosis más elevada Ujú. que una paciente que no lo esté. Ujú, Claro, claro. Entonces sí, ujú. claro, hay mucha, y es así, pues en la medicina hay mucha individualidad. Hay como, podemos hablar de cosas muy generales, pero también hay aspectos, hay muchos aspectos que deben ser individualizados de acuerdo al paciente. Pero yo creo que ya tienen como que Más o una menos. idea general exactamente de las cosas que podemos necesitar en estas etapas. La última pregunta que yo tengo por aquí, bueno, yo creo que ya la has respondido bastante. ¿Qué puedo hacer para ayudarme a transitar mejor esta etapa? Pues bueno, si quieres dejarnos como unos tips allí como más claves, pero creo Sí. que lo has ido respondiendo durante todo Sí, la... bueno, agregaría que nos identifiquemos, ¿no? O sea, es decir, que una vez que conozcamos nuestro cuerpo, identificar cuáles son esos cambios que estamos teniendo, porque así nos ocupamos, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, podemos llevar un estilo de vida saludable. Yo he tenido pacientes que hacen full ejercicio y todo esto, y de repente me dicen, mira, Mario, o sea, tengo bajo deseo, mi masa muscular se está perdiendo, porque además la masa muscular después de los 40 años va en disminución. Nos tenemos que encargar nosotras de estimular esa masa muscular, ¿ok? Por eso es que es importante no solo ejercicio para caminar, sino también 100%. mover nuestros músculos, ¿ok? Entonces, tú dices, bueno, pero a ver, y vas indagando y vas buscando como que, bueno, pero ¿por qué esta paciente que se alimenta bien, que hace ejercicio, ¿no? O sea, tiene síntomas, pues bueno, posiblemente ahí también podamos irnos a los extremos, que es lo que yo a veces les digo. A veces nos vamos a los extremos de quitar cosas y podemos caer en déficit y de estresarnos con el ejercicio, porque ojo, más de 2 horas o que yo esté inflamada con estrés, el trabajo y voy y hago ejercicio así full, hora y media, porque me siento en el momento quizás bien y me desahogo, pero ahí estás inflamando más tu cuerpo. O sea, le Claro, es un estás estresor. exigiendo, exactamente, es un estresor. En ese momento, más que relajar, es un estresor. Entonces, claro, ahí es donde uno recomienda, mira, si quieres, bájale a 1 hora mientras, o en vez de todos los días, dale 4 días, hasta que vaya regularizándose ese estrés y que tú digas, bueno, puedes volver de nuevo con tus 5 días o toda la semana, como tú quieras, ¿no? Entonces, fíjate que a veces los extremos no son muy buenos, ¿bien? Y lo 100%. otro es hablarlo. Clemencia, hablarlo, comunicarnos, porque a veces nos quedamos calladitas. Por ejemplo, el ginecólogo, yo digo, es el médico integral de la mujer. O sea, a ver, anualmente, bueno, en tu caso yo creo que son cada 3 años que hacen los chequeos. Sí. Ajá, por lo menos acá en Venezuela seguimos todavía anualmente. Entonces, anualmente tú te ves con tu médico, te haces tu citología, tu eco, y llegas y ya, y no dices más nada. No, hay que hablar, hay que comunicar los cambios que estás teniendo. Quizás lo sientas como normal, pero no está de más que le digas, epa, doctor, ¿sabe que estoy sintiendo esto? ¿Usted cree que esto pudiera estar relacionado o no? Porque por lo menos a mí me pasa que yo pregunto y todo en el momento de la historia clínica. Voy, hago la citología, la ecografía y todo, y cuando se vuelven a sentar, doctora, ¿por qué? ¿Qué sabe? ¿No? Entonces terminan como después de que agarran confianza, de que se Exacto. sintieron bien al momento del examen, entonces terminan de hablar, ¿no? Entonces, la idea es que, claro, se sientan con el médico, que vayan, se sientan bien, que hagan un buen feedback, ¿ok? Porque eso va a hacer que ustedes se sientan confiadas en hablar, porque también a veces las cosas nos pasan por quedarnos calladas. Sí, qué importante eso de conseguir una persona con la que te sientas, porque eso que dices me parece muy cierto. O sea, el médico de la mujer con el que te sientes más cómoda es el ginecólogo. Y Sí. debemos, ojo, yo tuve y lo compartí aquí hace 2 años una experiencia horrible con un ginecólogo aquí. Y yo me di a la tarea de, bueno, yo tengo que cambiarlo porque así sea el que me toca, porque voilà, aquí el sistema de salud es de cierta manera, pues yo me dije, yo voy a buscar otro, así sea privado, así sea que pagarlo, así sea distinto, así no sea el que me corresponde, pero es importante para mí conseguir una persona con la que me sienta a gusto. Y pues claro, hay una barrera cultural importante, sabemos que Mm. nuestros médicos, de verdad, no los cambio por nada, nuestros médicos venezolanos tienen una forma un approach muy cercano y eso se valora muchísimo. Am, pero siempre vas a conseguir uno con el que te sientas cómoda. No importa dónde estés, no te resignes. Si estás en otro país y sientes que pues no consigues a esa persona, sigue buscando, porque estoy segura de que lo vas a conseguir y es importante, porque eso que dices es muy cierto. Tienes que poder hablar, tienes que poder comunicarte, poder expresar lo que sientes y para eso necesitas tener confianza en la persona con la que estás hablando. Sí, entonces por lo menos esta etapa es fundamental tener la confianza con su ginecólogo. O Total. sea, esta etapa, la verdad o sea, ¿con quién más lo vas a hablar? Porque incluso, a ver, lo hablan con sus amigas, bien, y entonces quizás las amigas ya han desistido, se quejan, y tú te quedas así como que ya, va, yo no quiero ser esa queja constante, y vas y buscas la ayuda, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con esas amigas que se quejan y se quejan? Entonces, finalmente es que llegan a una consulta, no hablan, ¿ok? O hay, ¿cómo se dirían? Cierta resistencia o mitos a ciertos tratamientos y entonces evitan, por lo menos con la terapia hormonal, evitan la terapia hormonal como sea, no, 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 porque es que eso da cáncer, que no sé qué, qué tal, y la cuestión, Sí. y resulta que están terminando en disminuir su calidad de vida, en sentirse mal, ya no quieren ver a su pareja, o sea,
les perturba su parte familiar y todo, pero aún así, no me voy a poner terapia hormonal. ¿No? Entonces tú dices, bueno, ya va, o sea, tenemos que tratar de buscar un equilibrio. No todo es terapia hormonal, pero sí que es cierto que en algunas pacientes va a hacer falta la terapia hormonal, sí o sí. Qué importante es eso que, y creo que a todos los médicos en algún momento, no importa la rama en la que estén, les toca hacer un poco de psicólogo para poder entrar un poco más Sí. allá al paciente, porque a veces hay tantas creencias limitantes que sí, yo eso lo escuché incluso de mi mamá durante ese periodo. Ella decía, jamás yo voy a tomar una terapia hormonal. Y fíjate, de verdad que no lo hizo jamás. Y ahora, saber cómo lo vivió, pues no lo sé porque yo estaba chica, pero es así. Yo creo que es importante que los médicos también se tomen esa tarea de, no, pero mira, yo te explico por qué esto es así, pero ¿por qué esto no? ¿Por qué no? Y sí, sí, eso también toca como Sí. que dar esa visión de psicólogo. Y bueno, yo voy a ir leyendo, he visto que han pasado un montón de preguntas y no sé si vamos quizás algunas ya las has respondido hablando, Vamos a ver. pero algo que me preguntaron aquí sobre el colágeno. Y Ujú. ciertamente yo he escuchado que si se absorbe, que si no se absorbe, que si es bueno, que si no es Bueno, bueno, que si no sirve de nada. yo soy de escuela de que sí Ah, sirve. ok, Lo que pasa es que en medicina a veces vas a encontrar dos vertientes, claro. ¿no? O sea, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, yo creo que eso es en toda carrera. En toda carrera siempre está la escuela que sí, la escuela que no, la que está de acuerdo, la que no está de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con el colágeno, sin embargo, hay que saber el tipo de colágeno que debe ser hidrolizado, ¿ok? Eso sí es importante. Y lo otro es que debe ser a dosis, si no hay desgaste óseo, osteopenia, lo que se conocía como osteopenia, pero que ahorita es baja masa ósea, ¿ok? Osteoporosis, ni ningún factores de esto, patologías, pudiera tomar entre 6 a 10 gramos día de colágenos. 6 a 10 gramos. Ojo, fíjense la cantidad que estoy diciendo, porque a veces ves tabletas o suplementos con 250 miligramos día. Ojo, Perdiste tu dinero obviamente, ahí. exactamente, o sea, obviamente ese colágeno de 250 miligramos no te va a hacer nada. Entonces, lo ideal es entre 6 a 10. Si tenemos ya una baja masa ósea, podemos irnos a 10 gramos hasta 20 gramos de colágeno día, ¿ok? Alejado de las comidas es importante para que se absorba bien. Y sí es cierto que es a partir de más o menos 2 meses y medio, 3 meses, que en realidad empiezas a ver el efecto del colágeno. O sea, Ok, que no es de hoy para mañana, ¿bien? Entonces, no, sí soy de la escuela que sí, está de acuerdo, pero que entonces se tiene que tomar largo tiempo y a la dosis la adecuada, dosis es como adecuada. todo. Perfecto. Ujú. Aquí, Caro Mercedes 24 nos pregunta, ¿cómo saludable? Camino 4 veces a la semana, pero cada vez siento mi barriga inflamada. Ya me chequeó el ginecólogo y no estoy embarazada, pero siento síntomas horribles. Ahí hay que ver la parte gastrointestinal, ¿no? Ahí viene otro tema que también me fascina, que es la microbiota, Ay, ¿ok? qué tema tan estupendo. A mí también. Es un tema fascinante, Sí, la verdad que de unos años para acá ha tomado mucha fuerza, y la verdad que es que se las trae. La microbiota, mi gente, son las bacterias, hongos, virus que habitan en tu cuerpo de forma equilibrada y que nos ayuda a nosotros también a nuestro sistema inmunológico, endocrino y también a nivel neurológico, ¿ok? Entonces, está básicamente, obviamente, donde mayor tenemos nuestra microbiota es en el intestino, ¿bien? Y por eso el intestino hay que consentirlo, ¿bien? Hay que tratarlo bien, hay que consumir alimentos antiinflamatorios. Entonces ahí ya no solamente hablamos de alimentos saludables, sino antiinflamatorios y se empieza a complicar quizás un poquito más la cosa, pero para que vayan ustedes escuchando de que sí, de que existen alimentos antiinflamatorios, porque ya se conocen qué alimentos pudieran inflamar o no más el colon, por ejemplo. Entonces, consentir el intestino va a ser muy, muy importante. Entonces, si nosotros estamos estresadas, esta microbiota, ¿cómo se altera? Bueno, si fumamos, si de repente estamos muy estresados, por lo menos que nos comentó que estaba haciendo ejercicio, ¿no? Entonces hay que ver si hay un factor estrés que esté ocasionando que esta microbiota esté desequilibrada y por eso te sientes inflamada, ¿no? Entonces hay que revisar ahí la microbiota, a ver si sufres de estreñimiento o no, que el estreñimiento puede ser un síntoma, ¿ok?
de que nuestra microbiota no esté bien y eso, el que nos inflamemos, nos llenemos de gases, pendiente con la microbiota. Que Este también nos ayuda tema al equilibrio hormonal. este tema es, me encanta, da Sí, para otro live más y hablar, responder muchas preguntas más. total. Josneida Guillén Rangel nos dice, la menopausia por histerectomía total, ¿qué recomendaciones das en ese caso? Importante, importante dos cosas. Voy un momento a decir que, ojo, la menopausia puede existir, la menopausia precoz que aparece antes de los 40 años, ¿ok? Ok. Y está la menopausia quirúrgica, que es cuando hacen histerectomía. Me preguntan mucho cuando yo hablo de suplementos, de terapias hormonales, yo estoy histerectomizada, yo puedo. Es la primera persona que debe tomar Mm. acciones. Es la primera persona. ¿Por qué? Porque las pacientes histerectomizadas y sobre todo aquellas que le quitan útero y ovarios, es estar hoy con hormonas y mañana me la quitan. Wow, Entonces, no es un cambio suave, poco a poco, disminución de las hormonas poco a poco, sino que ya luego al mes de haberme quitado el útero y los ovarios, yo ya me siento que no me aguanto, que ya no puedo, ¿ok? Entonces, esa es yo siempre he dicho, es una de las críticas que hago en el gremio médico, porque entonces no vamos a esperar a que la paciente tenga síntomas, ¿no? Entonces dice, claro, pero si ya tú sabes que va para allá, ¿por qué no hacemos prevención? O sea, si ya nosotros les dijimos, ya aquí se quitó útero y ovarios porque fue necesario, y yo sé que ya a la vuelta de un mes esa paciente me va a presentar y me va a presentar síntomas de menopausia, pues yo tengo que desde los 15 días luego de la intervención, yo ya tengo que tomar acciones. Porque a veces las pacientes dicen, bueno, pero es que yo estoy haciendo lo que mi médico me dijo. claro. Y ahí tú te quedas así como que, o sea, ¿qué digo? Sí, claro, claro, No, porque bueno, no, entre bomberos no se pisan la manguera, es pero a veces como exacto, no es que fácil. no es fácil. Exacto, entonces no es fácil porque ahí te dejan como callada. Tú dices, ok, ya Claro, va, ¿qué digo? ¿Qué respondo? ¿No? Pero bueno, lo que siempre digo es, bueno, ya estamos aquí, vamos a ocupar. exacto, ¿Ok? perfecto. ¿Ok? Porque Muy todo en ético. esta vida, sí, ya todo en esta vida tiene solución. Y algo que sí me gusta es mostrarles que todo tiene solución. Que bueno, que a veces dicen, bueno, pero es que a veces la parte económica sí, a veces la parte económica pudiera ser una limitante, pero se le puede dar la vuelta, se le puede dar la vuelta. ¿Ok? O sea, si no puedo comprar una terapia hormonal, pero entonces puedo que la parte de alimentación, ahí es donde yo digo lo que tú dijiste, la creencia limitante, pero más por la parte cultural, que la parte cultural es difícil, se le puede dar la vuelta, pero entonces estas pacientes, para no desviarme, estas pacientes que han sido operadas de histerectomía, igual deben tomar sus suplementos, si pueden recibir terapia hormonal, reciban terapia hormonal, más si estas histerectomías han sido a edades tempranas, de 35 años, de 38 años, es importante que reciban terapia hormonal si existe la indicación. Por supuesto, tenemos que revisar mamas, que mamas esté bien, que todo esté bien, ¿no? Para poder indicar terapia hormonal, porque obviamente tiene sus indicaciones, pero si eres candidata, no pierdas la oportunidad de recibirla de verdad, y más si es una histerectomía a una edad temprana. Temprano. Fíjate que aquí hay Norma Zulena nos pregunta cómo funciona la terapia hormonal. Creo que queda muy bien en este momento porque estás hablando de eso. Sí, y la terapia hormonal, fíjense, una de las cosas que tienen que entender es que cuando ya estamos en la menopausia, la terapia hormonal no es sustituir, es colocar lo que está en deficiencia. Ok, ¿Sí? ¿Ok? No es que yo estoy colocando hormona de más, no, eso no existe, yo no estoy colocando hormona de más, yo voy a colocar una hormona que está en deficiencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. Lo segundo es que sí, ciertamente existen ciertas contraindicaciones y que hoy en día estamos trabajando con dos tipos de hormonas. Están las hormonas o terapias hormonales sintéticas, que son las que trabajan los laboratorios, las que son única dosis para todo el mundo, ¿ok? Y están las hormonas bioidénticas, que son hormonas naturales y que no tanto es lo natural, sino que su molécula es exactamente igual a la de tu cuerpo. Por ejemplo, ok, si yo voy a colocar testosterona, estoy colocando la molécula de testosterona. Si yo estoy colocando estradiol, estoy colocando la molécula de estradiol. ¿Ok?
En el caso de las hormonas sintéticas, estaríamos hablando de hormonas que se elaboran, por ejemplo, la tibolona. La tibolona, en nuestro cuerpo no tiene tibolona, Ok, ¿bien? Pero sí tiene testosterona y tiene estradiol, ¿me van siguiendo? claro, Entonces, la tibolona es producida por laboratorio. Entonces, bueno, resulta y pasa que obviamente mientras más cerca sea esa molécula a tu cuerpo, pues menos efectos colaterales, vas a ver mayor beneficio, ¿ok? Y lo claro. otro es la forma de administración, que siempre la forma de administración ideal sería o en parche, o en pellets, o en crema, bien, más que la vía oral, ¿sí? Y el otro punto es que con las hormonas bioidénticas nosotros podemos dosificar. O sea, tú vas a la consulta y dependiendo de la paciente, yo coloco cierta dosis. O sea, no es una dosis Totalmente, para todas. Entonces esto, tú claro. vas, exacto, tú vas de acuerdo al requerimiento de cada paciente, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre estos dos tipos de terapia. ¿Qué sería lo ideal? Pues bueno, si ustedes me preguntan, yo ideal sería las hormonas bioidénticas, ¿ok? Pero si no puedo acceder a las hormonas bioidénticas porque en el país no hay, porque todavía algunos médicos todavía no están igual, aquí tenemos dos escuelas, los que todavía no están de acuerdo y los que estamos de acuerdo, ¿ok? Entonces, si por casualidad de la vida no encuentras al médico que trabaje con hormonas bioidénticas, pero que te indique las sintéticas, pues bueno, a no tener nada y si en realidad es necesario tomarla o colocártela, pues sería lo ideal. ¿Ok? Porque van a haber pacientes que quizás tú cambiándole el estilo de vida, dándole suplementos o incluso la terapia con plantas, si no salen de su crisis, pues tú tienes que optar por algo de hormona. Claro, ¿Sí me siguen? claro. ¿Ok? Porque hay pacientes que, hay mujeres que tú por estilo de vida, mejoran su estilo de vida, el déficit de las vitaminas, le mandamos combinación de plantas que ahorita hay que ayudan mucho a los calorones, a los dolores articulares y van súper bien, tú dices, bueno, ahí tú como que durarías si colocas terapia hormonal. Pero si yo hago eso y hacer eso Claro, sigue mal, sí, entonces yo digo, bueno, ya va, yo tengo que aquí ayudarla con algo de terapia hormonal. claro, ¿Ok? Entonces, en ese claro. sentido, pues bueno, se tomaría la terapia hormonal. Bueno, entonces que nos quede Es un aquí, tema complicado, pero claro. No, no, claro, por supuesto. Estamos hablando de nuestra parte bioquímica y insisto, o sea, realmente estamos hechos de químicos por todos lados que están accionando en este sí, momento y hablar de todo eso siempre va a ser complejo. Pero sí, complejo, pero tómense el tiempo. Cuando vayan a su médico, escúchenlo, pregúntenle y escúchenlo, porque si utilizamos nuestro tiempo para aprender cualquier otra cosa, utilizamos nuestro tiempo para aprender cosas que quizás no necesitamos. Esto, todo lo que sea conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, lo necesitamos. Lamentablemente no lo recibimos tanto, pero no importa, nos toca a nosotros autogestionar ese conocimiento, pero hagámoslo por nuestro propio bienestar, porque solo así vamos a poder entender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo e incluso podríamos tomar decisiones más inteligentes si sabemos qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias, cuáles son mis opciones, y para eso pues hay que parar el oído y escuchar a las personas que saben de esto. Yo tengo una sí. pregunta aquí, Marjorie, que yo no sé, quizás tú vayas a entenderla y por eso la voy a hacer. Um, Perfecto. Ya. Elisa Azúcar nos pregunta, ¿qué opinas acerca del chips para mujeres? ¿Qué será mejor, de 100 o 200? Yo creo que esta pregunta es 100% para ti porque yo no la Sí, entiendo. es- sí, lo del chip es porque, bueno, finalmente el chip es el pellets, es la presentación de pellets. Lo que pasa es que el chip, al principio se habló mucho, más que todo con términos para que ellas entendieran en redes sociales, que era un chip de la juventud o un chip de terapia hormonal, Ok, ¿ok? Es lo que en términos médicos es el pellets, ¿ok? Es lo mismo, pellets y chip. Chip más para que ustedes entiendan, nos entiendan a nosotros, ok, porque si a veces hablamos en términos médicos, o sea, ¿de qué me estás hablando? Tú hablas de un chip claro, y se imaginan, ¿no? Más no es como un chip, es un cilindro blanquito, ¿ok? Como un arroz, y ese cilindro va a variar de tamaño dependiendo de la dosis que tenga ok, de hormona, ¿ok? Entonces, ella está preguntando 100, 200, eso depende de los síntomas, depende del peso, depende de los niveles de testosterona que tenga para poder elegir la dosis adecuada de testosterona. Lo que sí les puedo decir es que yo muy rara vez paso los 150 miligramos de testosterona.
muy, muy rara vez, ¿ok? Porque, bueno, yo veo esto y siempre hago la similitud como, por ejemplo, el carro tiene 4 cauchos. Y si con un caucho que le falte, pues ya obviamente el carro no va a andar. Entonces yo no solamente veo el caucho de la hormona, que sería colocar el pellet, sino que veo la alimentación, veo la actividad física, ¿ok? Entonces empiezo a ver todo en su conjunto de forma integral, ¿okay? De tal forma que eso me va a hacer a mí saber qué cantidad o qué dosis voy a colocar dependiendo de cada paciente. Ok. Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta que veo por aquí y yo les digo algo, yo voy a tratar de convencer a la doctora Marjorie para hacer otro live próximamente porque yo creo que estos temas a ustedes les han interesado muchísimo y pues creo que preguntas vamos a tener por un montón de tiempo. Pero aquí tengo Esmeralda, Esmeralda de Márquez nos pregunta, excelente tema, hace un año me esterilicé y al momento de la intervención me extrajeron un ovario. Tengo 41 años, ¿puedo estar pasando por perimenopausia? Por quitar el ovario, no, porque todavía le queda un ovario, Ok, ¿ok? O sea que finalmente ese ovario debe estar funcionando tranquilito. Que en cualquier momento va a empezar la disminución de su función, sí. Y por ejemplo, importante hablar del ovario porque a veces quedan solo con los ovarios, ¿no? Y ellas dicen, ah, pero ¿y cómo sé si estoy en perimenopausia o en menopausia si no veo menstruación, si me quitaron el útero? claro. Entonces, una de las cosas para identificar son los síntomas, ¿ok? O sea, los ovarios van a funcionar igual como si tuvieras útero. O sea, ellos van a disminuir su función poco a poco, o sea, que eso va a hacer que tú también, como si tuvieras el útero, pues igual que las pacientes que tienen útero, vas a tener tus cambios y síntomas que hemos mencionado, Ok, ¿no? La diferencia es que obviamente tu parámetro no va a ser la menstruación, definitivamente, claro. sino los síntomas o cambios que presenta. A mí me gusta decirles más cambios que síntomas. Sí, Cambios que porque eso era lo presenta. que yo pensaba cuando Sí, estaba leyendo las preguntas. Yo decía, pero es que debería llamarle a estos síntomas, porque es que no es una enfermedad. Entonces no sabía exacto. cómo dirigirme a eso, pero tiene toda la razón. Los A cambios mí me son gusta como más mucho más. hablar cambios. Sí, Sí, a mí me gusta más hablar de cambios que de síntomas porque eso es como hablar de una enfermedad y finalmente no es una enfermedad. Entonces, no, siempre me por gusta hablar supuesto. más del término de cambio. Sí, me quedo con ese término. Creo que tenía esa duda al principio y me la respondiste sin saber porque ciertamente no estamos hablando de una patología, estamos hablando de un proceso fisiológico. ¿Verdad? No, no podemos como estigmatizarlo de esa manera. Suena si ya le tenemos miedo de por sí, imagínate Exacto. si lo nombramos signos, síntomas. No, 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 no. Bueno, Marjorie, Sí. yo, ¿qué te puedo decir? Yo creo que este live ha estado maravilloso. Yo me voy de aquí, yo misma, con mucho conocimiento adquirido, o sea, yo Qué bueno. estuve tomando notas mentales de todo lo que nos transmitiste el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Yo pues desde aquí te dejo la invitación abierta para que en un futuro realicemos otro live porque creo que este tipo de información es extremadamente útil para las mujeres y pues mi comunidad es 95% mujeres, así que creo que estamos en un lugar para comunicarnos con mujeres. Gracias y bueno, te dejo para que te despidas y des tu mensaje final a la audiencia. No, bueno, nada, yo de verdad que agradecida siempre. A mí me fascina de verdad hablar de estos temas y que lo vean como algo natural, pero como algo que hay que ocuparse, porque, bueno, no ve tantos espejos en la consulta que uno dice, o sea, ¿por qué llegaste a este extremo, no? ¿Por qué llegar a este extremo, no? Entonces, querernos, cambiar nuestro estilo de vida no es difícil. Rompamos mitos, creencias, que eso es lo que nos limita, así como dijiste, me gustó eso de creencias limitantes. Y bueno, nada, que simplemente son etapas. La mujer lamentablemente, no lamentablemente, pero pudiéramos decir que pasamos por etapas marcadas, a diferencia de los hombres, ¿no? En la adolescencia, como mujeres, como madres, ¿no? Entonces, finalmente, pues son etapas marcadas que simplemente si la conocemos, básicamente, pues vamos a vivirlas bien, vamos a vivirlas plenamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, no quedarnos calladas, querernos, ocuparnos, saquen esos 30 minuticos. Yo a veces les digo, diariamente saquen 30 minuticos para ustedes, para tomarse el tecito, para leer un libro, lo que a ustedes más les guste hacer en ese momento, ver una serie, lo que quieran, pero tómense el tiempo para ustedes que es tan, tan importante desde el punto de vista de salud mental. Totalmente de acuerdo contigo. Y pues creo que me gusta decir que la información
el conocimiento es poder. Mientras más nos informemos, mientras más tratemos de conocer sobre cómo funciona nuestro cuerpo, más podremos hacer por él, más podremos realmente hacer en pro de nuestro cuerpo y de nuestro bienestar. Así que gracias hoy por darnos esta clase magistral y pues bueno, espero que sigamos viéndonos por aquí. Gracias, gracias. Y pues bueno, nada, que tengan un hermoso fin de semana y ya saben, a ponerse las pilas y a analizarse, a conocer y a conectarse con su cuerpo. Que tengan un Así es. hermoso fin de semana. Gracias, Marjorie. Chao. Abrazo, feliz fin de semana.